Vamos a terminar hoy día lo que es la gestión de riesgos. A los que les gusta este tema, les quiero comentar que también hay una norma ISO que tiene que ver con gestión de riesgos, es la norma 31000, 31000. Ustedes se meten en internet y la bajan, van a encontrar información bastante valiosa en relación a ese tema. Bueno, y hay también hay una norma australiana que es muy potente, eso es para los que saben inglés, que fue como la base. Yo creo que los australianos fueron los que más le metieron el diente al tema. Entonces, hay información pertinente. Y como les decía, estamos terminando hoy día la gestión de riesgos. Yo no voy a ver todas las láminas que publiqué. Lo más probable es que voy a dejar una parte para que ustedes la revisen posteriormente. La próxima semana comenzaríamos con gestión de recursos humanos, ¿ya? Que sería toda la semana siguiente. Y en la última 2 semanas me parece que estarían quedando antes de que comiencen las exposiciones y el control, vería adquisiciones y comunicaciones. Con eso estaríamos cubriendo prácticamente todo los contenidos del curso. Entonces voy a compartir pantalla para que sigamos con la presentación de gestión de riesgos. ¿Se ve bien o no? Sí, profe, se ve ¿Sí? bien. Ya. Entonces lo que quiero aquí explicar de que en todo proyecto hay un análisis agua arriba y agua abajo. Agua arriba está afectando el proyecto, el sistema, llámese el sistema de normas, el sistema económico, el sistema de la situación laboral que hay en el país, el sistema relacionado con el medio ambiente, y estos van a generar entradas, muchas de ellas deseables, pero también hay entradas indeseables que están aquí expresadas. Una entrada indeseable, por ejemplo, podría ser de que tenemos un mercado que está medio saturado en ciertas especialidades o cierto tipo de especialistas. Y por lo tanto, eso nos va a generar un problema al que va a reclutar a la gente, porque no va a haber oferta suficiente de profesionales para determinados cargos. Puede haber también otra condición que imponga el dueño o el que está licitando el proyecto, que diga que para postular a ese proyecto tienen que estar certificados en la norma ISO 9001, versión 2015. Y con eso estamos dejando fuera un montón de empresas que a lo mejor quieren postular ese proyecto. Entonces pueden, aunque esa condición no es indeseable si lo vemos de un punto de vista más estricto, porque el pedir un estándar de ese tipo permite por lo menos ordenar mejor las cosas, pero es indeseable desde el punto de vista del que está postulando, porque le ponen una barrera que a lo mejor es infranqueable. Y a su vez, este proyecto va a generar un montón de salidas, en algunos casos para satisfacer el medio ambiente, para satisfacer todos los stakeholders, pero también puede generar
situaciones indeseables. Yo les comentaba alguna vez que en un proyecto que se llama Caserones, que es un proyecto que está ubicado en la tercera región cerca de Copiapó, una mina de una empresa japonesa, Lumina Copper Company se llama. Allí el gran problema que tuvo ese proyecto es que no tenían una planta desaladora de agua de mar para poder abastecer las necesidades de agua de los procesos de la mina. Y tuvieron que empezaron a sacar agua de pozos profundos, de las napas subterráneas. El problema es que el volumen de agua que requerían era tan grande que empezaron a secar las napas. Y esto generó un impacto tremendo porque los que conocen ese sector de Copiapó eh, pueden ver de que alrededor de la ciudad se estableció todo un sistema de agricultura que trabaja, a pesar de que ese es un terreno bien desértico, pero con este método de riego gota a gota, se cubren grandes campos con distintos tipos de productos agrícolas que se generan. Este fue, ¿cierto?, una tecnología que se trajo de Israel. Los israelitas que están también bien en una zona desértica crearon esta metodología, esta tecnología en realidad, de riego. Y bueno, el problema es que la mina empezó a secar las napas y empezó a generarle serios problemas a todos los agricultores de la zona. ¿Por qué se produjo eso? Creo que también se los comenté, pero es bueno recordarlo. Ellos habían hecho una declaración de impacto ambiental que había sido analizada por el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene ahí toda una serie de normas para presentar esta declaración, pero nunca la validaron en terreno. No la validaron hasta después de 3 o 4 años que ya se había echado a andar el proyecto y que estaba funcionando la mina. Probablemente por reclamo también de la gente, de los agricultores. Que es uno de los problemas que tiene nuestro país, ¿cierto? Que de repente hay mucha ley o mucho documento escrito, teórico, pero nadie lo verifica en la realidad. Ya sea porque hay falta de recursos, o ya sea por que somos mañosos y no usamos las buenas prácticas, ¿no? Entonces, en este entorno, perdón, algo hice aquí. En este entorno se está moviendo el proyecto, ¿ya? Y son elementos que cuando uno, sobre todo cuando analiza la invitación al proyecto, tiene que verlo con una mirada mucho más holística, porque esto es un sistema, es un modelo de cómo, con qué está interactuando nuestro proyecto. Obviamente aquí hay una representación esquemática, pero uno podría separarlo acá en que hay una interrelación con las comunidades de la zona, con los empleados que trabajan en el proyecto, con ciertas entidades públicas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con otras normativas técnicas, etcétera. Y lo mismo en el ambiente en que está. Fíjense que por no hacer esto, de repente hay grupos económicos que han perdido muchas lucas. De hecho, el grupo Luxic, que es el grupo, ustedes saben, más potente que hay en Chile en términos económicos, que tiene una rama de minería, se llama Antofagasta Minerals, trataron de invertir, no me acuerdo ya en qué país, pero era en el oriente, eh, trataron de abrir allá unas minas, una mina de cobre, oro y plata creo que era.
Y lamentablemente, dadas las condiciones de las regulaciones que tenían estos países, no me acuerdo si era Libia, ya no me acuerdo bien, ¿eh? No pudieron seguir con el proyecto. Se les prohibió, el gobierno de ese país prohibió seguir el proyecto porque no habían respetado ciertas normas y eso le significó una pérdida bastante grande al grupo, varios millones de dólares, varias decenas de millones de dólares. Entonces, hacer este análisis de dónde está, se está interrelacionando el proyecto es tremendamente importante. Hay algunas técnicas que permiten identificar riesgos. Una es preguntar a los grupos de interés o los stakeholders. Entonces, tiene que formarse una comisión para conversar con los financistas del proyecto, los que aportaron dinero a través de entidades nacionales o internacionales. Hay que conversar con los empleados de la empresa, hay que conversar con los empleados del dueño del proyecto, hay que establecer reuniones con las comunidades aledañas e interesadas o a los cuales afecta, digamos, el proyecto. Y con todo ello empezar a tener algunos talleres, por decir así, bien concretos y específicos para ir identificando riesgos. Lo otro es chequear contra una lista de riesgos posibles. Obviamente, esa lista hay que hacerla previamente. Las empresas que ya tienen más experiencia en proyectos similares les va a ser más fácil. Las otras que no lo tienen tendrán que contratar a alguien que tenga la experiencia suficiente, pero es posible partir con una lista preliminar. Aprender de proyectos anteriores similares. Bueno, esto es tremendamente importante, ¿eh? Pero qué poco valorado es en nuestro país este tema, el de las lecciones aprendidas. Porque ustedes, no sé si saben, pero la gestión del conocimiento que se llama, el conocimiento es una de las cosas más importantes que hay en el mundo, ¿cierto? El avance de las empresas se produce por el conocimiento que tienen sobre determinados temas. Y resulta que muchas veces se da en un proyecto o en una empresa que hace proyectos, supongamos Sigdo Copper o Salfa, construcción e ingeniería. Son empresas grandes, ¿no? Estoy hablando de las dos empresas más grandes de Chile, en montaje de equipamiento y en construcciones, de todo tipo de empresas, química, salmonera, celulosa, minera, de todo. Esas empresas tienen muchos jefes de proyectos y están haciendo simultáneamente proyectos en distintos lados. Y no solamente en Chile, sino porque estas empresas han crecido tanto que también hacen proyectos en Perú, hacen proyectos en Colombia, en Latinoamérica en general. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse, bueno, lo más probable es que tendrán 20 a lo mejor gerentes de proyectos que se están realizando simultáneamente, y esos 20 deben haber 2 o 3 que lo hacen muy bien. El resto más o menos, y hay algunos que lo hacen mal. Bueno, los que lo hacen mal probablemente esas empresas los sacan, no le renuevan su contrato, lo terminan su contrato antes. Pero la pregunta sería, ¿cómo aprovecha la organización en su totalidad estas prácticas o estos métodos, estos criterios que usan los 2 o 3 gerentes de proyectos que son muy buenos? ¿Cómo logramos permear a la organización para que ese conocimiento, esa experiencia adquirida de esos 2 o 3 profesionales de primer nivel quede disponible para que el resto de la organización lo use? Y entonces ahí
Eso es lo que se llama el knowledge management o gestión del conocimiento. Y estamos hablando de una gestión de conocimiento ya organizacional. Ya no es individual, es de la organización. Y ahí es muy importante el tema de las lecciones aprendidas. Cómo a partir de lo que hemos hecho en el pasado, aprendemos lo que no hay que hacer y fortalecemos lo que sí hay que hacer. Eso, nuevamente, como les planteé el otro día, por el tema de la matriz de riesgo, de que hay poco en Chile, también hay poco en Chile en tema de gestión de conocimiento. Y son temas que son relevantes, pero no les damos mucha importancia. Lo último que, como técnica para identificar riesgo, sería que analizáramos el presupuesto, ¿cierto?, que tiene todas las partidas del proyecto y el uso de todos los recursos, y ver ahí en esas actividades, sobre todo las que son críticas, hay actividades que son más críticas que otras, o que tienen más impacto sobre el proyecto. Esas son las que hay que meterle el diente. Y lo mismo con el programa, focalizarse en el 80-20, o sea, el 20% de las actividades que probablemente tienen un impacto muy fuerte sobre el proyecto. Bien. ¿Qué otras fuentes hay para la identificación de riesgos? Obviamente las personas que trabajan en el proyecto, que tienen determinadas competencias, competencias de gestión, competencias técnicas, competencias soft, tienen cierto modelo de pensamiento, ciertas formas que nos ayudan. Hay personas que son más estructuradas, otras menos estructuradas. Bueno, tendremos que buscar los que nos permitan generar ideas o identificar riesgos que pueden ser aplicables a mi proyecto. Los planes y programas, ¿cierto? Porque un plan y programa es parte de varios supuestos, parte de varios estándares que pueden estar más o menos, son más o menos precisos y a veces requieren un ajuste en el camino. Y muchas veces los planes y programas también, por distintos imprevistos o cambios en el proyecto, se ven alterados y me generan riesgos. Entonces es importante también tenerlo como fuente posible de identificar. La tecnología, sobre todo cuando la tecnología, estamos desarrollando una tecnología nueva o para la empresa, la tecnología que vamos a aplicar, no hay mucha experiencia. No hemos hecho mucho trabajo en que hemos usado las celdas fotovoltaicas para producir energía en un cierto volumen y distribuirlo a los sistemas interconectados, por ejemplo. Entonces, es importante, o la energía eólica. Casi todas las empresas que hoy en día están trabajando en Chile en energía eólica y energía solar vienen de afuera, son casi todas extranjeras. Yo diría que el 80-90%. Española, norteamericana, australiana, alemana. Por ahí está el fuerte. Entonces, a veces la tecnología también, sobre todo cuando la estamos usando por primera vez o no tenemos la suficiente experiencia, nos genera riesgo y ahí hay que empezar a analizar cuáles son los puntos críticos del uso de esa tecnología donde podríamos tener problemas. También se pueden usar cuestionarios especiales o listas de chequeo y registro histórico. Nuevamente ahí acudimos a la historia y a las lecciones aprendidas. Análisis de sensibilidad. Ustedes se acuerdan que el análisis de sensibilidad uno lo puede hacer para evaluación de proyectos, cuando uno está calculando el VAN y el TIR, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Entonces, cuando uno sigue el análisis en los flujos de fondo, entre los ingresos y los egresos,
uno podía hacer lo que se llama un análisis de sensibilidad. Hacer que el precio, por ejemplo, si estábamos analizando la factibilidad técnica de una nueva planta de aluminio, por ejemplo, de fabricación de productos de aluminio en Chile, bueno, podíamos trabajar con la sensibilidad en el precio de venta del aluminio o la sensibilidad en el rendimiento de la planta que produce el aluminio y así. Bueno, aquí deberíamos trabajar también con, podríamos hacer una sensibilidad de ciertos factores que inciden más o menos fuertemente en el resultado del proyecto y a esos factores, para esos factores, evaluar los niveles de riesgo. La experiencia y la intuición, obviamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No, disculpe que te interrumpa, es que hay una compañera que se le fue la conexión y está intentando entrar. No sé Ah, si ya, no sé aquí si le sale. Mónica Torres, lo voy a... Sí, Sí, ahí la puse, ya, lo admití. gracias. La experiencia y la intuición claramente es una forma natural, ¿cierto?, de poder identificar riesgos. O sea, la persona que ya ha estado en muchos proyectos tiene esa experiencia y ese olfato para ir por donde están los riesgos. Es como le pasa a uno, ¿cierto?, cuando ha hecho una actividad repetitiva. Sabe más o menos qué hay que hacer para que la cosa funcione bien. Los supuestos. Hay supuestos, ¿cierto?, que están basados en experiencia, hay supuestos que están basados en algunos análisis de datos estadísticos o históricos, pero esos supuestos pueden tener más o menos error. No necesariamente son precisos al 100%. Entonces ahí también hay una fuente. El análisis de todo lo que son el cronograma, que puede estar a través de un diagrama PERT, una malla de precedencia, en la carta GAN, ahí también es importante entrar, y hay herramientas más específicas, yo no las voy a ver, pero se puede trabajar con modelos probabilísticos para trabajar los riesgos que pueden haber en un cronograma. La estructura de glosa del trabajo, la forma como dividimos el trabajo en entregables que va a recibir el cliente, y lo cual implicó, ¿cierto?, que hicieron un cálculo de los recursos necesarios, el tiempo adecuado. Ahí también es una posible fuente. Los reportes de avance, incluyendo las varianzas que hay, las tendencias. ¿Ya? O sea, un reporte de avance bien estructurado debería tener este análisis estadístico de datos. ¿Ya? Eh, la documentación del contrato, llámese planos, los planos a veces, ¿cierto? No todos los planos llegan como yo les puse en el ejemplo de, la, de la prueba de control problema 2, que se decía que los planos venían con errores con la construcción de las casas. Bueno, eso que es un riesgo lo tiene que minimizar la empresa que está haciendo las casas en el minuto 1. Antes de comenzar a hacer las casas, tiene que recibir los planos y poner un grupo de ingenieros a hacer una revisión aleatoria para verificar la calidad de los planos que está recibiendo, porque eso lo hace otra empresa. Tiene que ser, de alguna manera, certificar que la información recibida es de una cierta calidad, de una cierta calidad técnica. Lo mismo con las especificaciones. Si esa información no es verificada en el minuto 1, obviamente los problemas los riesgos van a ser muy grandes. Siempre se habla que un error, miren, tomen estos
ustedes como una condición que es importante tenerla en cuenta. Si tomamos el total el valor de un proyecto, de una planta grande, normalmente en ingeniería se da más o menos entre el 5 y el 10% del total del proyecto. El otro 90%, por decir así, se va en la construcción. Por lo tanto, un error de ingeniería que puede estar por un mal cálculo o por un mal plano con la configuración espacial o de la planta o la distribución de ciertas cañerías o de los circuitos eléctricos, lo que sea. Si hay ahí un error, obviamente el impacto va a ser muy fuerte en términos económicos, en términos de tiempo y de recursos en la construcción. Entonces, por eso que hay que ser muy, muy serio y tener mucha desconfianza, por decir así, cuando la ingeniería no la he hecho yo, sino que la ha hecho un tercero y la recibo y a partir de eso tengo que construir. Sigamos. Bueno, aquí hay, esto es como el Titanic, ¿cierto? Que viene acá siendo manejado un barquito. Acuérdense que el Titanic chocó contra un témpano de hielo, pero el gran problema es que la parte sumergida era muy grande. Y a pesar que Titanic era en ese momento el barco más avanzado que había en el mundo, y estructuralmente, etcétera, igual ustedes saben todo lo que pasó, el desastre, porque chocó contra esa masa que estaba ahí bajo, que no la veíamos. Bueno, aquí pasa lo mismo cuando hay una pobre, por eso que ahí dice poor management, hay un bajo manejo de la gestión del proyecto, se pueden producir todos estos problemas que están acá. Arriba, voy a colocarme el otro lente porque estoy un poco lejos del computador. Dice, arriba están los costos de adquisición. Adquisición de la planta, los materiales, que implica investigación, diseño, prueba, producción y construcción. Pero aquí podemos tener una serie de costos invisibles, por decir así. Los costos operacionales, los costos de distribución de productos, las pruebas o ensayos y el soporte para todo lo que es el equipamiento y el costeo, los costos de transporte, los costos de mantenimiento de los equipos. Entonces, ojo que siempre se habla de que hay costos ocultos en una compañía. Están todos los costos de reproceso también. ¿Ya? Cuando no se hicieron las cosas bien porque la calidad no era la que correspondía. Siempre cuando no hay una calidad adecuada, el resultado va a ser un entregable que no va a ser aprobado inmediatamente por el cliente, sino que va a ser rechazado o va a pedir que lo rectifiquen y lo mejoren. Y todo eso, esa rectificación o el rehacer completamente, significa para el que está haciendo el trabajo un costo adicional y un tiempo adicional. Por lo tanto, todos aquellos que piensan y que lamentablemente en Chile ese es otro problema, son pocos los que tienen conciencia de la calidad en Chile. Los gerentes de proyectos minimizan esa área, no le dan suficientes recursos y por lo tanto eh, se bajan los costos, pero con un riesgo tremendo, el riesgo de tener no calidad. Y el tener no calidad significa aumento de costos, aumento de plazos y rabia por otro lado del cliente porque no recibe lo que él solicita.
Que no ocurra lo que está aquí puesto en esta lámina, que es como un chiste, pero al final es así. ¿Cómo fue, qué es lo que fue lo que el cliente eh, explicó como lo que quería, el entregable que quería? Eran columpio con estas tres cositas ahí. ¿Cómo entendió el jefe de proyecto lo que quería el cliente? Y así están aquí las diferentes, cómo lo diseñó el ingeniero o el proyectista, cómo lo escribió el que tenía que programar la fabricación de esto, y así hasta que acá está al final lo que realmente quería el cliente. O sea, puede haber una distorsión. Ustedes seguramente esto es lo mismo que, que las comunicaciones, ¿cierto? Que le hacen a uno esto como un ejercicio, es que una persona se colocan en fila 8 o 10 personas y el primero piensa algo, se lo transmite al oído al segundo, el segundo se lo transmite al tercero y así hasta llegar al último. Y después comparamos lo que dijo el primero versus lo que recepcionó el último y nos encontramos que hay diferencias importantes. Algo así puede pasar también con un proyecto si no es bien entendido por toda la gente del proyecto, si no se entiende el alcance que quería el proyecto, porque esto fue lo que así explicó lo que está en esta lámina primera, así explicó cómo quería el proyecto el cliente, y así fue como se lo entregó el que lo ejecutó. Entonces hay que tener cuidado de lograr que todos entiendan lo que hay que hacer realmente, sobre todo el gerente del proyecto, porque él es el líder. Si no, vamos a tener riesgo en todos estos pasos intermedios que están acá. Todos estos pasos son riesgos para el proyecto. Sigamos. ¿Cuál es el rol que tienen el equipo del proyecto en la identificación de los riesgos? Primero, todos los integrantes del proyecto son responsables de identificar riesgos, de evaluarlos y de mitigarlos. Ahí no es lo mismo que el tema de la calidad. Es un tema transversal. No es propio de una área o de una persona, es propio del proyecto en general. Incluso deberían, dice ahí, incluir otros stakeholders, no solamente los empleados del proyecto, sino que hay que meter a las comunidades, hay que meter a las entidades públicas que se relacionan con el proyecto, a consultores que se relacionan con el proyecto, a financistas que se relacionan con el proyecto, etc. ¿Riesgo para quién? Se requiere de honestidad y profesionalismo. Aquí hay un tema que muchas veces no se hacen estos análisis, lo mismo que pasa con las lecciones aprendidas y lo mismo que pasa con los riesgos, porque podría salir un área de la empresa dañada en el sentido de su imagen. Y como aquí en Chile tenemos la mala costumbre de que si hay alguien que hace algo malo, le cortamos la cabeza en forma inmediata, sin ni siquiera pedirle explicaciones, cuando lo que debería hacerse, obviamente que si un problema serio, a lo mejor requiere que la persona no siga. Pero aquí en Chile se aplica a todo tipo de problemas, hasta los más menores. Y lo que debería hacerse es analizar las causas del problema y en base a eso ver qué pasos damos. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué voy a hacer las lecciones aprendidas? ¿O para qué voy a identificar riesgos cuando a lo mejor me estoy matando a mí mismo? Porque la gente va a identificar de que ese riesgo es porque yo estoy haciendo las cosas mal o que esa lección aprendida en que no se hizo las cosas bien fue porque yo lo hice mal. Entonces, por temor y por falta de honestidad y profesionalismo, las cosas no salen como debieran hacerse.
El riesgo es para todos. No es el riesgo, no es que yo me tenga que cuidar, camuflar en mi propia tienda y salir inmune. Es como el riesgo en este momento contra el COVID, ¿cierto? Hay gente que empieza a hacer fiesta o que se amontona en ciertos malls, pero está haciendo correr un riesgo a otras personas, a las personas por las cuales él después va a tener que reunirse en su casa o va a haber una reunión familiar y va a estar con su abuelo. Claro, entonces un cabro joven dice, no, pues a mí no me pasa nada, pero no tiene la conciencia de que él puede llevar el virus a otros. Bueno, aquí pasa lo mismo en un proyecto. Hay que tener honestidad y profesionalismo para poder hacer identificación objetiva, sin caer en subjetividad, sin caer en temores o en otro tipo de cosas. Debe sistematizarse el proceso, por eso es que tiene que haber una persona que organice la gestión de los riesgos. Hay una planificación e identificación de los riesgos, después hay un trabajo para evaluar el impacto y las probabilidades de riesgo, y luego hay un trabajo para preparar planes de mitigación y luego monitorearlos y verificar de que se está aminorando el riesgo. Y por último, no se trata de imponer una visión pesimista, en el sentido de que, chuta, estoy en un campo minado, no puedo moverme por ningún lado porque si no va a explotar la cosa. Lo que se trata es de que minimicemos los riesgos para mejorar, por un lado, la calidad del producto o la calidad de los entregables, mejorar la gestión del proyecto y obtener buenos resultados. O sea, tiene que estar todo el equipo comprometido. Hasta el momento, hasta ahí donde vamos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? A ver, dígame, Diego Torres, ¿dónde está por ahí? ¿Está por ahí? Diego Torres, ¿está o no está? Está en otro lado, parece. Parece que fue puesto nomás el computador ahí. Como que estaba presente. Esa es la impresión que queda. Luis Franco, ¿está? No pasa nada. ¿Y María Tropa está? Profe, aquí estoy. Ah, ya lo Ah, iba a decir. ¿quién apareció primero? Creo que Luis, pero igual yo tengo una duda, profe. Dime, Si quieres, ¿se la hago de inmediato? ¿ya? Habla, no. Profe, ¿a qué se refiere usted con debe sistematizarse el proceso? Esa idea no me quedó clara. Bueno, cuando tú estás hablando de un sistema, ¿cierto? Es como el sistema endocrino en el cuerpo humano, como sistema respiratorio, en que hay ciertas funciones que tienen que realizarse y hay cierta secuencia en que se hacen las cosas. Cuando estamos hablando de un sistema de producción, te lo voy a explicar así para que se entienda, tú tienes que ver, primero, alguien tiene que planificar la producción de la planta. ¿Cuánto voy a producir en el mes? No sé, a lo mejor hago zapatos de distinto tipo para la gente. Entonces, ya, ¿qué zapatos voy a hacer de tal número? El 25, que son como para niños, debe ser más o menos, yo creo, hasta el 44, que será para allá, para gallos que miden 1,90 m. Y son zapatos de distintos modelos, ¿cierto? Eh, pero yo ese dato de lo que voy a producir está dado por un lado por el agente de ventas que me dice cuánto es lo que estima que va a vender al mes siguiente.
Entonces yo tengo que planificar esa producción y esa planificación de la producción significa que tengo que planificar qué máquinas voy a usar, qué tipo de cuero voy a usar, qué tipo de pegamento, porque ahí se usa un pegamento para ir uniendo las partes del zapato, cuántas personas van a trabajar en la planta, y así una serie de elementos, recursos que necesito. Y luego, una vez que planifico la producción, tengo que controlarla, tengo que ir verificando la cantidad ya que estoy generando por pieza y parte y por productos terminados. Y finalmente tengo que eh, almacenar esos productos terminados y distribuirlos. Entonces, tengo que cumplir con ciertos roles, ciertas etapas y ciertas secuencias. A eso estamos hablando de sistematizar algo. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Ya, ¿y Luis Franco estaba por ahí o no? ¿O de nuevo se me desapareció? Uno no sabe aquí, ese es el único problema que tiene con el e-learning, que no sabe qué está haciendo la gente cuando uno está hablando. Por lo menos en una clase presencial se da cuenta si estaban durmiendo o no, porque yo normalmente a los que dormían los hacía que despertaran rápidamente, pero es un problema para el profesor, lamentablemente, que no puede percibir en qué está la gente. Bueno, sigamos. Eh, También es importante considerar lo que se llama el trabajo en equipo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una figura que puede ser vista desde distintas posiciones, pero el campo visual de esta persona permite ver esta parte de la figura. Este otro va a ver esa parte, este otro, esta otra parte. El total de estas personas, si lo unimos, si las juntamos y hacemos que vayan a un objetivo común, obviamente entre las tres van a ver el total. Entonces es importante que los problemas no sean resueltos individualmente. Y esto es válido para cualquier problema que ustedes van a encontrar en el futuro en una empresa. ¿Eh? Tienen que trabajar con el operador de la máquina, tienen que trabajar con el que mantiene la máquina y escuchar sus opiniones. No porque ustedes hayan salido como ingenieros, van a elevar su ego y van a creer que ustedes tienen la verdad y que el resto, lo que digan, son cuestiones de poco valor o intrascendentes. Por el contrario, yo creo que tienen que trabajar con el resto. Muchas veces la gente que lleva más tiempo, que a veces tiene menos educación, pero tiene gran experiencia, nos puede dar muchos aportes. Entonces, esta integración de miradas, esta integración de visiones, es súper importante para poder, bueno, que es lo que también debería pasar en Chile, ¿eh? Que no ha ocurrido, porque si tomamos gente de una cierta posición eh, ideológica, mira las cosas de una manera, el otro de otra, y lo que debería hacerse es integrar a estas personas para tener una mirada más consistente, porque si no se desagrega la cosa. Profe, ¿Mm? una consulta acá, Benjamín. Tengo dos consultitas respecto a eso. Primero, desde su punto de vista, ¿cómo son las empresas chilenas en busca de la mejora continua, trabajar con los operarios o con el nivel más bajo, si se le podría decir? ¿Realmente lo están buscando o son muy pocas? Mira, ayer publiqué un artículo en LinkedIn del tema que me estás comentando. Ubica la red LinkedIn, ¿cierto? Sí. Ya, que es una red profesional, que es para hacer contacto, pero también se puede intercambiar opiniones, la gente publica cosas.
El tema que tú me estás planteando es tremendamente importante porque tiene que ver con que para hacer mejora continua, tú tienes que preparar el terreno primero. Es como cuando tú vas a sembrar papa o a sembrar algún tipo de producto especial, uno tiene que, ¿cierto? El terreno lo tiene que preparar, no puede estar pedregoso, hay que abonarlo. O sea, los que trabajan la tierra hacen una preparación previa al terreno. Aquí, en una empresa que quiere meterse en la mejora continua, tiene que hacer una preparación con la gente. Porque si tú estás en una empresa en que la gente no está motivada, ya sea porque no tiene buenos sueldos, ya sea porque la tratan mal los jefes los tratan pésimo, ya sea porque no les dan oportunidades de crecimiento, o no los consideran ni siquiera en ideas básicas, o por lo que fuera, si esa gente no está motivada ni comprometida, el esfuerzo que va a hacer la empresa, aunque se traiga el mejor especialista en mejora continua del mundo, no va a funcionar. Hay que generar un cambio cultural que tiene que ir, se tiene que diseñar también, es una estrategia que puede ir paralela. Yo diría que debería ir un poco antes, debería partir un poco antes, primero con las personas, trabajando su compromiso, su motivación, su entendimiento de los procesos, y luego empezar a meter Six Sigma, las técnicas Lean, Kaizen, las 5S y todas las herramientas de mejora continua que hoy en día son de avanzada. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los que hicieron eso en el mundo? Fueron los japoneses. Pero la cultura japonesa es ancestral. Y si ustedes comparan una organigrama de una industria en Japón, es mucho más plana, tiene mucho menos escalones, por decir así, que una industria en el occidente. ¿Y por qué? Porque ahí hay un trabajo con las personas que viene de hace muchos años. Hay un cambio cultural profundo. Entonces, si tú me dices quiénes lo están haciendo en Chile, no son muchas empresas que lo hacen exitosamente. Primero, los que hacen mejora continua o intentos de mejora continua, no está medido esto, pero es una intuición mía por lo que he visto. Recuerda que yo fui consultor antes de muchas empresas por Trajén Price y Ernst Young, y ahí veía muchas empresas. Pero yo creo que no más allá del 25% se meten con la mejora continua. 30 quizás. Ya pongámosle un tercio. Pero ese tercio, ¿cuántas son exitosas? Porque hicieron bien el trabajo tomando el cambio cultural, me atrevo a decirte que no debe ser más del 20%. Ahora, eso te abre un buen campo para cualquier ingeniero que quiera meterse en el tema. Puede salir de hacer cosas importantes y eso le puede significar posicionarse bien, pero va a tener que tener la capacidad de convencer al dueño, sobre todo, de la empresa o a la dirección de la empresa, de que esta estrategia involucra no solamente los aspectos técnicos, sino que muy particularmente la parte humana y la parte de cambio cultural de la organización. Esa era una consulta que tenía. ¿Hay alguna otra más que parece que había otra? Sí, esa era como la vista de la empresa. Y la vista del operario. ¿Él está dispuesto a poder aportar o él va a querer aportar siempre y cuando tenga más ganancias personales, monetarias, bonos? Bueno, hay que tomar un poco la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow de las necesidades, de la jerarquía de las necesidades de un ser humano. Tú sabes que parten, no sé si la viste en alguna vez, pero parten en la base que el ser humano tiene que cubrir las necesidades básicas, llámese alimentación, vivienda, educación. Pero una vez que ya tiene cubierto eso, va queriendo adquirir otras cosas. Incluso después ya que está
ha pasado a otros niveles, incluso espera ya un tema, incluso hasta de desarrollo más interno, más, no tan materialista, sino que más incluso, por eso que hoy día han aparecido unas organizaciones que hablan de pegas con sentido. Lo que estoy haciendo es para enriquecer el bolsillo del dueño de la empresa, o también está ayudando a otros a mejorar su calidad de vida, o a salir de la pobreza, o a superar tal o cual problema. Pegas con sentido. Entonces, cuando uno dice, claro, la gente lo que espera cuando hace algo, espera tener también, obviamente, a mayor esfuerzo, espera una cierta recompensa. Esa recompensa puede ser material o puede ser de desarrollo personal. Pero algo de eso tiene que haber. O sea, el que también diseña la empresa que quiere meter a su operario en este baile tiene que tener también un mecanismo de motivación que puede ser dinero, y yo creo que no solamente tiene que ser dinero, sino que tiene que ser una combinación entre dinero, desarrollo a la persona. Mira, hay empresas que, por ejemplo, forman equipos. Yo me acuerdo de una empresa en que una vez asistí a una semana de la calidad que le llamaban, y una vez al año en esa empresa, que era una empresa de más de 1000 personas, empresa productiva, los 5 mejores equipos que habían, porque ahí se había inculcado el tema de la mejora continua. Los 5 mejores equipos que habían desarrollado las soluciones con más impacto recibían un premio. Entonces me acuerdo que en una ocasión, no me acuerdo si era el segundo o primer premio, la empresa le regaló, era un equipo como de 6 o 7 personas que habían realizado una solución que le había significado un buen ahorro a la empresa. Entonces la empresa decidió pagarle al empleado y su familia completa las vacaciones en un buen lugar en Chile. Ese fue el premio. Entonces, no era dinero total, pero era hacer lo que él disfrutara con su familia, con su más cercano, el fruto de su aporte. ¿Se fija? Entonces, ahí la creatividad puede dar para mucho, pero hay que tener mecanismos para poder entusiasmar a la gente. O sea, son muy pocos los que se entusiasman por sí mismos. Hay gente que se entusiasma por sí mismo, ¿eh? Que tiene como el fuego o la fuerza interna como, yo quiero hacer cosas. Ya, las cosas vendrán después. Hay gente que lo piensa así, pero no eso es la menor cantidad de gente. Hay que motivar y hay que generar estas acciones. ¿Ok? ¿Te queda claro o no? Sí, profe, muchas gracias. Bien, sigamos. Aquí hay una lista de chequeo como ejemplo, ¿ah? En que uno podría hacer algunas consultas o algunas preguntas, digamos, para ir verificando si pueden haber riesgos o no. Por ejemplo, ¿qué miembros del equipo dedicarán menos del 20% al proyecto? Porque a lo mejor esa gente que va a dedicar muy poco tiempo, le va a costar entrar en el proyecto, ¿cierto? Vienen de hacer otras cosas y se tienen que meter con otra dinámica, con otra filosofía, y eso puede ser un problema al final, desde el punto de vista de riesgo, que son poco eficientes, ¿eh? A eso me estoy refiriendo. ¿Han trabajado juntos como equipo anteriormente? O sea, ¿este es un equipo realmente que está recién partiendo o ya están
afiatados y acoplados. Porque si están partiendo recién, tengo que buscar un mecanismo para trabajar, para intentar hacerlo mejor. Entonces, yo me acuerdo, esta es otra experiencia que les voy a contar. Hay un proyecto hay una mina en Perú que se llama Antamina, y una mina de cobre grande. Entonces, años atrás, me tocó participar en un proyecto que era la ingeniería de detalles de Antamina. Yo en ese tiempo trabajaba en Aker Solutions, o Aker Caverner, que es una empresa chilena, que ahora ya no está porque se fue de Chile, empresa con origen noruego, y se unió con una empresa peruana para hacer este proyecto. Y lo primero que hizo el gerente del proyecto fue que nos llevó a lo que le llamamos team building, o construcción de equipos de trabajo. Entonces nos fuimos, se arrendó, me acuerdo que se hizo en los Andes, allá hay un centro de eventos importante, y durante 3 días estuvimos alrededor de 15 personas por el lado chileno y 15 personas por el lado peruano. Y nos hicieron trabajar en equipo, nos hicieron que nos conociéramos, que rompiéramos la inercia para ir generando confianza en el equipo. Entonces, esa es una actividad que se logra porque ese equipo no trabajar con estos peruanos nunca se había hecho. Entonces, era importante establecer algún puntapié inicial para ir formando el equipo. Por eso que esa era una manera de mitigar el riesgo de que el equipo no funcione bien después en el futuro. Bueno, también pueden haber con el respecto al cliente, cambiaré al cliente sus procesos para usar el producto. O sea, puede haber el riesgo de que cambie sus procesos, que cambie la tecnología, por ejemplo, en el futuro. En cuanto a tecnología, se usará una tecnología emergente, o sea, una energía que recién se está aplicando en el mundo, por lo tanto no hay gran experiencia, menos en nuestro país, a lo mejor que nosotros somos usuarios de tecnología, no somos generadores de la tecnología, que otro de los problemas que tiene Chile, el desarrollo I+D que le llaman, ¿cierto? Si uno compara, yo los invito a que los que les gusta ese tema, que comparen la cantidad de licencias o de patentes de nuevo invento de lo que se hace en Chile versus lo que se hace en otras partes del mundo. Y la brecha es tremenda. Entonces hay un tema ahí de que nosotros en Chile no estamos desarrollando tecnología, somos usuarios de la tecnología, o sea, con algunos campos muy precisos, que sería nuevamente el cobre, porque ahí ya hay una tradición ancestral, ¿cierto?, de más de 100 años, en el tema de la celulosa, y en el tema, hoy en día, del salmón, porque también ahí somos líderes en la producción de vinos, y 2 o 3 rubros más, no hay más que eso. Pero eso no es todo Chile, o sea, Chile tiene mucho más potencial. Entonces, ahí algo está faltando, y que a lo mejor tiene que ver con este monito de acá, que alguien no está viendo, o no ha querido, o a lo mejor lo ve, pero no lo ha querido, ver cómo invertir para desarrollar una línea de I+D mucho más potente. O sea, lo que hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses están, y los alemanes también. Imagínense, los alemanes destruidos completamente, todas las ciudades destruidas, bombardeadas, y cómo se levantaron, y cómo hoy en día son una de las potencias mundiales.
Hay algo que hacen esta gente en el mediano plazo que les da muy buenos resultados. En cambio, en Chile todavía tenemos, hoy en día mandamos el cobre como materia prima y después los japoneses o casi todos los países asiáticos y los países más desarrollados nos devuelven el cobre metido en otro producto con un valor agregado y lo cobran 10 veces el valor al que nosotros lo vendimos. Entonces, no estamos haciendo un gran negocio. Bueno, también en el apoyo ejecutivo, por ejemplo, ¿hay suficiente apoyo, reconocimiento y envolvimiento de la alta dirección? O sea, ¿tiene respaldo el proyecto frente a situaciones que pudieran haber, eventos, una huelga, una obstrucción de las comunidades del proyecto, etcétera? Eso entonces son checklists que hay que armar. Aquí está una matriz de riesgo que uno podría armar, en que obviamente es una matriz ficticia, pero es solamente a modo de ejemplo. Riesgo número 1, prioridad 1. Después, esta prioridad tiene que ver, ¿cierto?, por la cuantificación entre frecuencia de ocurrencia e impacto. ¿Quién es el responsable del manejo de este riesgo? Una persona concreta que está más ligada al proceso donde se produce el riesgo. ¿Cuál es la definición del riesgo? Condiciones del terreno requieren de una compleja máquina de perforación, la que probablemente va a sufrir daños. ¿Cuál va a ser la estrategia? El proveedor del equipo suministrará un operador por un cierto costo. Tiene que ser un operador muy avesado, con mucha experiencia, para evitar que esto ocurra. Estado actual, el operador y la máquina están contratadas y programados para funcionar de una cierta manera. Después habrá que ver cómo funcionó el operador y qué es lo que habrá que hacer para mitigar si estuvieron riesgos en la máquina misma de perforación. Después otro riesgo, prioridad 3. Tiene menos frecuencia de ocurrencia, menos probabilidad de ocurrencia, o tiene menos impacto, por eso que está con categoría 3. En este caso, el responsable del área de recursos humanos. La descripción, el mandante o el dueño requiere que todos los diagramas sean preparados usando un software que nuestros técnicos no han usado anteriormente. Por ejemplo, seguramente, no sé si ustedes saben que un diagrama de flujo se puede hacer, hay software especial como el Visagi, por ejemplo. Hay varios más, ¿eh? Ese es uno de los que existen. Ya. Podría ocurrir algo así, y en este momento esos diagramas, el mandante exige que se use eso. Estrategia, enviar a los técnicos a cargo de estos procesos a un curso de entrenamiento. Y el jefe de ingeniería prepara procedimientos estándares para el uso de estos software y la generación de estos diagramas. Va a terminar en una cierta fecha, se terminó en una cierta fecha con buenos resultados, y los formatos y procedimientos son efectivos. Es una manera de cómo se manejaría el riesgo. La evaluación cualitativa de riesgo: se examina cada riesgo para determinar su posibilidad de ocurrencia y la seriedad de las consecuencias resultantes o el impacto. Los riesgos se van a priorizar para su posterior análisis o acción por medio de la combinación de ambas. ¿Ya? O sea, al hacer la evaluación cuantitativa, después vamos a multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Y ahí vamos a sacar un número que nos va a permitir priorizar a unos riesgos más que a otros. Entonces, los modelos de evaluación de riesgo, existen varias técnicas
las que se seleccionan de acuerdo al nivel de precisión requerido para la evaluación. Una de las técnicas podría ser que el nivel básico incluye una forma de evaluación como frecuencia de ocurrencia o impacto baja, mediano y alta. Nivel intermedio podría ser entre 0,1 o 0 y 100%, y un nivel avanzado es ya tener un dato estadístico, data, digamos, mucho más desagregada para poder medir mejor el riesgo. Aquí hay un modelo numérico, entonces, en que aquí se define la probabilidad de ocurrencia, en que se define con 1 si la probabilidad de ocurrencia es baja, hasta 3, hasta 5 si alto, y lo mismo con el impacto. Y al multiplicar cada uno de ellos, pues tengo estos numeritos. Y la empresa define, y eso es un criterio que tiene que tomar la empresa, cualquier riesgo cuyo puntaje sea 5 o más debe ser analizado en detalle. O sea, todos los que están aquí sobre 5 sería 5 o más. Sería este que está acá, estos dos de aquí y estos dos de acá. Esos serían los riesgos, y obviamente este es el riesgo más importante, el más crítico, el segundo más crítico y así sucesivamente. Entonces uno tiene que armar esta matriz con todos los riesgos y tomando esta como una de los métodos, que sería como el método intermedio, porque también uno puede hacerlo con un método más preciso, por eso requiere data mucho también más desagregada. Aquí también podemos tener otro ejemplo en que el 1 representa la probabilidad más baja, el 5 la más alta, lo mismo el 1 el impacto más bajo y el 5 el impacto más alto, y puedo tener acá distintos riesgos, y la empresa podría definir de que este rojo representa los más críticos. Los segundos serían como los intermedios, esos medios salmoncitos, y los amarillos serían los menos críticos. Aquí, por ejemplo, se dice que el riesgo RR6, que está aquí, y el RR7 son los más importantes, ya que tienen una probabilidad de ocurrencia estimada en 5 y un impacto estimado en 4. Entonces, esta es la manera como uno va analizando, por eso que se tiene que hacer un taller con toda la gente para que los distintos especialistas le vayan dando estas ponderaciones, si va a ser 1, 3 o 5, y lo mismo en el impacto. Los riesgos se priorizan según la magnitud que se haya obtenido de su evaluación con alguna de las técnicas antes expuestas. La priorización se indica en el registro de riesgos, y la priorización da cuenta de la severidad del riesgo en relación al programa, costos y o calidad y de su urgencia. Aquí hay un ejemplo de evaluación numérica de riesgos en que, por ejemplo, un riesgo es: especialistas del cliente presentan una lenta absorción de la transferencia tecnológica. O sea, estamos en un proyecto en que hay que hacer una implementación de una cierta tecnología, y estamos viendo como riesgo de que esos especialistas son lentos en el desarrollo de esa implementación, ya sea porque no lo entienden, porque es nueva para ellos, porque tienen resistencia al cambio, puede haber una serie de razones. La probabilidad de ocurrencia es 3, intermedia. El impacto también intermedio. El puntaje total 9. Esto va a ser, dentro de todos estos riesgos,
va a tener una prioridad 2, después de los más importantes que son los de abajo. ¿Cuál va a ser la estrategia? Reforzar el programa de capacitación y entrenamiento de la gente que va a recibir la tecnología, para que aminorar la probabilidad de riesgo. Un segundo riesgo, condiciones atmosféricas de altura afectan el programa. Estamos hablando de que se va a hacer una planta en un sector geográfico que está a 4.000 metros de altura. Ustedes saben que disminuye la eficiencia de las personas cuando está trabajando a altura. Probabilidad en este caso sería 1, bajo. A lo mejor la gente que se seleccionó para no tiene problemas con la altura. Impacto 3 y así sucesivamente. En este caso, programación incluye tiempo adicional suficiente. O sea, estoy dejando una reserva por problemas de ineficiencia por la altura. Contratista X entrega a tiempo, pero calidad del producto no satisface los requerimientos. Bueno, esto puede ser muy relevante. Se hace un análisis, se ve que ese contratista tiene serios problemas en el manejo de sus productos, sus bienes. Por lo tanto, la probabilidad que ocurra es alta y lo mismo el impacto es alto. La estrategia, efectuar auditorías de calidad bimensuales para ver cómo está haciendo las cosas el contratista. Incluir revisiones de del diseño formales. Y el cuarto riesgo, comunidad y autoridades locales se manifiestan en contra de los intereses del proyecto, empiezan a boicotear de alguna manera el proyecto. ¿Esto por qué se produce este riesgo? Porque nos atacó desde el minuto 1. Entonces tenemos problemas después de arrastre que empiezan a generar nuevos riesgos importantes. La probabilidad es 3 e intermedia, el impacto puede ser muy alto. Estrategia, intensificar el plan de comunicaciones y acercamiento a la comunidad. Hacer un monitoreo continuo. Bueno, eso es. Después les pediría que ustedes revisen el resto de las cosas. Si tienen alguna duda me la consultan. Pero lo que les he pasado yo creo que es lo más importante de este tema. No sé si alguien tiene alguna consulta, ya sea de lo que hemos visto o de algún otro aspecto del curso, o estamos absolutamente claros. Bueno, voy entonces a detener la grabación. No habiendo consultas, Profe, yo tengo una. ¿quién habla? Francisco. Ya, dime. Eh, por ejemplo, en el caso que nosotros prontamente tuviéramos que realizar esta matriz de riesgo, ¿cómo definimos la puntuación o la probabilidad de que se dé un riesgo? Hay que, no sé, como comentó anteriormente, hay que ver una normativa, hay que estudiar proyectos anteriores. Sí, hay un conjunto de ¿Cómo se cosas. hace? Tú viste que vimos que habían varias fuentes de identificación de riesgo. Sí, Entre ellas estaba marcado con rojito la experiencia y la intuición. O sea, aquí es que, normalmente los riesgos los identifican gente que ya ha pasado por muchos proyectos similares y que ha visto muchas respuestas y muchas situaciones de imprevistos, situaciones complicadas para los proyectos. Yo creo que esa es la fuente principal, por eso que uno normalmente reúne al equipo del proyecto y también a veces incorporan estos talleres a consultores externos con mucha experiencia.
Esa yo diría que es la fuente principal. Sí, lo entiendo, pero en No, el caso que a tendrías uno lo que, involucraran. bueno, tendrías que investigar un poco por qué podría haber una falla, por qué podría haber la ocurrencia de algún problema en base a algunas estadísticas. Por ejemplo, en el caso de eso que hablábamos delante, el ejemplo del contratista que se atrasa o que llega con mala calidad. Si uno llega a supongamos que estamos haciendo el análisis al 20% avance el proyecto. Bueno, entre el 0 y el 20% uno podría llegar a un control de las cosas que nos ha entregado el contratista y verificar en cuántas de ese total de partidas o de entregas parciales que ha hecho ha cumplido con la calidad y con los tiempos, y en cuántos no. Y entonces decir, bueno, me entregaron, estamos haciendo, pues, supongamos que está haciendo una construcción, me entrega varias partidas de obra, y del total de 10 partidas de obra cumplió en 7 y en 3 no cumplió, significa que hay un 30% en que no cumple. Ya, esa sería la probabilidad de ocurrencia del problema, dado ahí por la realidad práctica. Siempre vas a poder encontrar o en la estadística, o en el análisis de una norma, o en el análisis de las buenas prácticas, vas a poder encontrar algunos elementos que te van a poder predecir un cierto comportamiento. Obviamente es más difícil para alguien que no tenga toda la experiencia. ¿Ok? Ya, gracias. Sí, me queda claro. Ya pues, estaremos viéndonos, si Dios quiere, el próximo martes. Espero que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, buen fin de semana. Igual, chao.